Pues aquí estamos en nuestras conversaciones en Juanfran Training Center y fijaros el protagonista que hemos traído hoy. Don Miguel Llorens, que viene debidamente uniformado, le veo perfectamente uniformado, con su polo de Hispanitas Balonmano Petrer. Miguel, ¿cómo estás? Hola. ¿Qué tal? Buenas tardes, Miguel. Pues muchísimas gracias por venir. Nada, muy bien, agradecido siempre a vosotros que nos tratáis tan bien. Llevaba tiempo persiguiendo esta conversación con Miguel. Le preguntaría tantas cosas, voy a empezar por el principio, porque realmente su pasión por el balonmano para Miguel Llorens, ¿cuándo nace? ¿Cómo nace? Pues bueno, la verdad es que es una cosa muy curiosa, ¿no? Yo recuerdo los años aquellos en los que el Instituto Azorín tenía un equipo, digamos, en la élite escolar de aquella época, y como primer portero entonces era Juan Pedro de Miguel, mítico, ¿no? Como segundo portero estaba Juancho, que es mítico también, que falleció también. Y digamos como tercer, cuarto portero en aquel equipo donde estaba Juanjo Maestro, donde estaba Chino, donde estaban Gea, donde estaban, bueno, algunos ya fallecidos también, evidentemente, pues me dio por jugar a balonmano. Entonces empecé como portero allí, como tercer, cuarto portero, ya no recuerdo. El caso es que fue curioso. Porque Miguel Llorens es de Elda. Yo he vivido toda la vida en Elda. Nacido en Petrel, eso sí. Nacido en Petrel. Nacido y bautizado en Petrel, sí. Vale. Pero he vivido siempre en Elda. Siempre he vivido en Elda. Hasta los últimos años ya cambié de vivienda, pero siempre he vivido. Y he trabajado, mi negocio siempre estuvo en Elda. Y como te decía, ¿no? Pues fue curioso porque en aquella época se celebraban en Petrel unos campeonatos, digamos, no escolares, pero sí de amigos, de filas, por decirlo de alguna manera. Y entonces Quique Maestre, que era compañero mío de clase, me dijo, oye, pues si te apetece venir a jugar un sábado allí con los amigos y tal, en Petrel y tal, pues hombre, pues nos hacía falta un portero y demás. Y yo era pues, malísimo, porque comparado con aquellas glorias, madre mía, yo pues ni comparable. No tan malo seguro. Bueno, en aquella época pues era... Ellos eran muy buenos. Eran muy buenos. ¿Verdad? Y entonces, pues ahí nació Quique Maestre, me fichó para en aquel entonces un equipo de las filas que llamaba pues Chubos, Cachaps, los Retrasats, bueno, los Enchufats, todos los famosos, ¿no? Sobre todo y ahí empezó mi pasión por el balonmano y hasta entonces mi pasión por el balonmano y por la amistad, que yo siempre lo llevaba muy unido. Correcto. ¿Y en el Club Balonmano Petrer desde cuándo? Toda la vida, menos el tiempo que después de hacer el servicio militar, pues tuve un tiempo que, en fin, encaucé en mi vida el tema profesional y lo dejé durante un tiempo, pero toda la vida. Yo recuerdo, no me recuerdo de otro club, o sea, me recuerdo siempre así. ¿Y como directivo del Club Balonmano Petrer desde cuándo? Pues por muchos años ya. Yo creo que son... ¿20? Por encima de 20 ya. Por encima de 20 años. Sí. Empecé en la época en que estaba, creo que fue el primer año que vino Emil aquí, o incluso antes, un poquito antes de venir Emil, el famoso Emil Feusman. Y en aquella época empecé como vocal, que estaba María Dolores en aquella época, en fin. Y ahí empecé un poco a introducirme, porque bueno, pues empezó mi hijo, que también fue anecdótico, la manera de empezar. ¿Cómo empezó tu hijo? ¿Perdón? ¿Cómo empezó tu hijo? Pues mi hijo, curioso también. Empezó en el colegio como portero ¿Como portero, Miguel? de fútbol 7, ganando varios trofeos en aquella época de portero, pero como suelen ocurrir estas cosas, a veces todo tiene un porqué y un sentido, ¿no? Y recuerdo que lo que a veces hablamos de los padres, ¿no? De decir, es que somos malos aficionados, ¿no? Pues mi hijo jugaba de portero y era pues, el que en una jugada decidía o muy bien o muy mal, ¿no? Y en aquella época, pues algunos padres pues tenían muy calientes, se ponían detrás de la portería y empezaban pues unas veces muy bien y otras veces muy mal. Y un día, pues se le ocurre ni más ni menos a todo mi hijo, decir, papá, me he cansado de jugar a fútbol, quiero ir a balonmano. Claro, mi hijo me conocía de balonmano por las fotos que había en mi casa, pero nada más. Bueno, pues por motivos eso, porque hubo ahí una situación un poco compleja con un papá que no tal, y bueno, pues dijo, pues ya no quiero jugar al fútbol, y lo hacía bien. Y ese fue el principio de aquella aventura con él, y ahí empezamos. Él creo que fue un infantil de primer año, que ya estaban entonces en aquel equipo, estaban ya pues, jugadores que luego de aquella generación famosa empezaron un poquito antes que él. Y él ¿Hasta convertirse en un jugador asobal? Pues sí, gracias a Dios, él con su trabajo y su esfuerzo pues, ha conseguido ser profesional de esto, ha estado en Francia, ha estado aquí y, bueno, y sigue aquí jugando todavía. Yo te he visto partidos del balonmano Petrer, estar controlando todo como siempre, controlar lo que haces, ahora comento, y estar pendiente también de cómo estaba jugando Miguel.
Sí, al final... Es un apasionado del balonmano. Es una pasión de medida, una pasión por mi club, por mi gente, por mis cosas y evidentemente, pues, como no, por mi hijo, pues evidentemente recuerdo pues, estar con la tablet viendo un partido, estar pendiente de la mesa del árbitro y poniendo los carteles y sufriendo mucho por un lado, por otro y hasta, bueno, al final es un modo de vida, he conseguido hacer un modo de vida de esto y ¿qué voy a hacer? Haces de todo. No lo puedo evitar. Es que haces de todo en el club. ¿Perdón? ¿Qué haces de todo en el club? Sí, al final... En el prepartido solamente hace falta verte. A ti y a algunos compañeros, por supuesto. Sí, sí. Bueno, al final somos un club pequeño, somos un club que prácticamente lo llevamos desde hace muchísimos años las mismas personas, siempre esperando y deseando que alguna vez aparezca alguien que tenga, pues no sé, suficiente iniciativa para agarrar lo que nosotros hemos creado o hemos, digamos, formado desde muchos años. Pero bueno, sigue sin aparecer y ahí seguimos un poco en la brega, los mismos que fuimos un día el primer equipo, como comentábamos, hace muchísimos años. Luis Poveda, Quique Maestre, Antonio, Miguel en este caso, pues seguimos ahí, con ayudas, evidentemente, pero seguimos estando ahí. ¿Tanto te gusta el balonmano, Miguel? Mucho, mucho. Yo creo que no entendería la vida sin favor. Ha conseguido hasta incluso que me gusten menos otros deportes. El fútbol era que me gustaba mucho, pero al final he conseguido... o el balonmano ha conseguido de mí que sea, digamos, mi primer deporte. Veo muchísimo balonmano. Hablo de la actualidad. Sí. Hispanitas Balonmano Petrer, lamentablemente en segunda estatal, un clásico de primera, pero que el año que viene será en segunda. Sí, bueno, he sabido, hemos dado últimamente la noticia, estamos todavía ahí. A ver, hay ciertas cosas que estamos moviendo por ver si salen y pudiéramos solicitar incluso todavía, decir, a ver si... Pero es un problema, digamos, no es económico, que nadie piense que es económico, porque nosotros, gracias a Dios, nuestros patrocinadores son fieles al club y seguimos manteniendo año tras año esta fidelidad, y ellos en nosotros y nosotros en ellos. Entonces, económicamente siempre salimos más o menos bien, al final no tenemos problemas, pero sí que es ya un poquito emocional y un poquito a nivel deportivo. Y sobre todo, creo que hasta incluso emocional en cuanto a que llevamos... pues incluso años antes de la pandemia, desde que aquella fue que nos quedamos campeones de liga y después a partir de ahí aquellos famosos jugadores todos fueron a buscarse la vida, evidentemente era necesario y era lógico, no encontramos nuevamente el camino de esas generaciones en las que se enlazan entre juveniles y tal. Yo pienso que tal vez es un poquito también el reflejo de la sociedad. No solamente le está pasando a mi club, a otros clubes les está ocurriendo o les ha ocurrido lo mismo. Hay una cierta insatisfacción personal en los jugadores, que cuando llegan a juveniles piensan que ya lo han ganado todo, que ya su esfuerzo son súper buenos, son todo, y es cuando el jugador empieza a madurar, es cuando todavía no, es que no sabes nada todavía cuando eres juvenil, y entonces a partir de ahí se crea esa frustración que decía el tío de Nadal, ¿no? Que es una frustración deportiva, que el jugador se cree que ya va a jugar en los grandes niveles sin más esfuerzo que lo que él ya sabe, ¿no? Y ahí es donde se encuentra muchas veces ese tropezón de no seguir intentándolo. Entonces mucha gente se echa hacia atrás, a veces por estudios, a veces por otros motivos y a veces tentados por muchas veces por humo, que luego se encuentran, pues eso, situaciones complejas de haber visto jugadores que podían haber sido algo y se quedaron en el tintero, porque no ha salido bien. Entonces, ¿no me descartas 100% la primera? No quiero descartarlo, porque hoy precisamente hemos tenido una pequeña reunión, hay una cosilla por ahí que... Ayer hablamos de unos términos, hoy... Sí, porque a veces en este deporte tan humilde y tan sencillo, que cambia todo por un pequeño detalle, pues a veces en 24 horas alguien lo ve, alguien lo escucha y a partir de ese momento se genera una sinergia que puede cambiar las cosas. Yo creo que no va a ocurrir, pero bueno, vamos a creer en el milagro, porque esas cosas... ¿Te das un plazo? Yo creo que por toda esta semana, porque la gente está cerrando gente y entonces pues por toda esta semana sabremos perfectamente si esto va a ser viable o no. Al final un par de conversaciones que tenemos que tener y la decisión está tomada, pero ya te digo, ya también es más emocional y deportivo. Evidentemente los jugadores son los que son, tenemos un equipo muy joven con mucha proyección y mucho talento por descubrir, pero no están hay que ser serios, no están para competir en una primera al nivel que se está en estos momentos en Primera Nacional. Nacional se ha convertido un poquito en un deporte... ¿Los jugadores cobran? Sí, es una forma... Algunos bastante, otros menos. Otros menos, depende de cada club y depende de lo que necesite y los jugadores pues al final pues, les sirve para tomarse cervezas
o para sus pequeños gastos, ¿no? Yo lo entiendo y aquel que lo pueda hacer, pues me parece perfecto. Y entendemos que el jugador se vaya, es decir, ¿qué vamos a hacer? Pero nosotros tomamos la decisión de que al final, ¿qué clase de club queremos tener? Esa fue la conversación antes de tomar la decisión, porque tendrá todo el mundo que es muy difícil para un club como el nuestro tomar la decisión de abandonar la Primera Nacional. No aspiramos nunca a llegar a plata, porque no somos incapaces de conseguir eso, pero jugar en Primera Nacional a unos niveles aceptables, donde no pases esa cantidad de angustias y apuros para las personas que llevamos todo esto y para los jugadores también, porque al final perder y perder y perder, pues nunca te agrada, ¿no? Y sufres mucho. Entonces, como te decía, ¿no? Es una situación, como es emocional, pues también de parte a nivel deportivo, pues el que el jugador diga, oye, confíe en tu proyecto, y de esta manera hemos pensado que con esta juventud que tenemos ahora mismo por delante, con los 4, 5, 6, 7 veteranos que se nos queden en el equipo, con los recursos que siempre hemos tenido o más o menos vamos a tener, pues vamos a mejorar nuestra capacidad de trabajo, vamos a mejorar nuestro gimnasio, vamos a mejorar preparación física, vamos a mejorar una serie de cosas, pero desde abajo. Quiero decir con esto que nuestro proyecto va a basarse en tener lo que va a salir este año: 3 equipos de infantiles chicos, 3 equipos de infantiles chicas. Trabajo que tengo que agradecer al gran maestro Machado, que desde que está con nosotros ha empeñado, y al final, pues a través de eso y de la confianza que también nos ha generado la ADB trabajando el tema de los colegios. Gran trabajo la ADB. Gran trabajo de agradecer y a veces poco valorado. A veces porque tampoco tenemos tiempo, las personas que dirigen ADB como las que dirigimos Balonmano Petrel, a veces no tenemos tiempo ni para mirarnos ni conversar un poquito más. Se puede hacer grandes cosas, pero a veces no hay más, pero gran trabajo y ha sido un éxito total. Con todo ese trabajo detrás bien organizado, este año va a salir eso, es decir, que la simiente la estamos plantando ahí, porque al final de un club como el nuestro es lo que creemos que en un futuro podrá estar, porque el resto no deja de ser humo. Es que hoy tienes la suerte de que te entra un señor, una empresa que te ayuda y es maravilloso, pero no es real. Y siempre agradecido a Hispanitas, ¿eh? Sí, por supuesto, eso no hay ni que nombrarlo, llevamos 20 años con ellos y además que... 20 años con Hispanitas. O más. Yo recuerdo en Boga, Calzados en Boga, ya era patrocinador del Balonmano Petrel. Hispanitas ya no, y Balonmano Petrel ya no es... Están unidos para siempre. No están separados. De alguna manera, a nosotros algún día, por circunstancias, Hispanitas dejará de trabajar con nosotros o dejará de creer en nuestro proyecto, pero el club seguirá siendo Hispanitas Balonmano Petrel. Es que nadie nos conoce ya por Balonmano Petrel. Ya Hispanitas Balonmano Petrel a nivel, es algo que se ha metido dentro del corazón y dentro de la piel nuestra, ¿no? Entonces, por eso es muy de agradecer que en este caso la familia Chico pues esté con este club, ¿no? Y ahora te digo, pues el proyecto pasa este año principalmente en crecer mucho por debajo y tirar hacia arriba en la medida que nos lleve. Y ese es el modelo de club que nosotros queremos generar, es decir, ¿qué clase de club queremos tener? Pues al final, ¿es esto lo que podemos tener? Pues eso es lo que tendremos. Si en alguna circunstancia se sucede algo importante que realmente merezca la pena y podemos sujetarlo en otra categoría, pues lo haremos. Pero en principio, tal como está la situación, queremos seguir formando lo que tenemos e intentar cohesionar todo ese grupo que viene con talento y como te digo, con muchas ganas de trabajar para volver a subir. ¿Por qué no? ¿Por qué no volver a disfrutar de una fase de ascenso de Petrel, con su movida, con su historia, con su ilusión? Generar esa sinergia, pues creo que es positivo para cualquier deporte. Y en este caso, Petrel, yo creo que está humildemente decirlo feo, pero yo creo que Petrel, si el año que viene no llega a alcanzar una fase de ascenso y tiene posibilidades de que el equipo se ha cohesionado bien y vemos que está trabajando bien, que con algún pequeño detalle de la zona pudiéramos mejorarlo, yo creo que a la Española, si hay un hueco, Petrel no tiene deudas, no tiene absolutamente nada, con lo cual facilitaría nuevamente volver a tener una plaza en Primera Nacional, sabiendo cómo es el balonmano, que las plazas a veces son dependiendo a quién se la ofrecen, en función de sus resultados. Voy con preguntas rápidas, porque tengo muchas y poco tiempo. Perfecto. Bueno, un año sin ter vist a Petrel, se nos pica, finalmente, ¿no? Haremos el monobar. Haremos el monobar. Monobar Petrel. Monobar Petrel, va a estar chulo. Sí, sí. Te voy a hacer unas preguntas rápidas, te voy a nombrar una serie de personas y quiero que me digas brevemente algo de ellos. Quique Maestre. Un amigo del alma. Perfecto. Luis Poveda Galiano. Compañero de mis batallas. Perfecto.
Lo hemos hablado antes, el maestro Machado, Juan Francisco Machado Fernández. Un ejemplo. Perfecto. Y ahora te pido que me digas algo más. Esto mismo, pero algo más. Vicente Martínez Serna. Para mí ha sido un descubrimiento para mi club, una ayuda en un momento en el que algunos de los que estábamos en la directiva estábamos ahogados por la cantidad de trabajo que generaba y, y la capacidad de trabajo y cómo se ha echado el club a la espalda, luchando por el club a muerte. Para mí me ha sorprendido gratísimamente y yo creo que ahora mismo, bueno, yo firmaría el tiempo que él quisiera con él, porque yo estoy personalmente completamente imbuido en su política y en su forma de entender el balonmano. Es un hombre fundamental hoy día. En estos momentos, sobre todo en la estructura y el proyecto que, como te digo, este año vamos a iniciar con el tema de base, que va a ser importante. Más cuestiones. Por ejemplo, una que hemos hablado tantas veces, otras veces. Aquella posible unión en primeros equipos Lleida-Petrer. No estuvo tan lejos. ¿Qué podría haber supuesto aquello? Estuvo muy cerca. Yo hubiera firmado con sangre aquel día, hubiese firmado con sangre aquella unión, ¿no? Pero, bueno, pues a veces suceden cosas, las personas entendemos o malentendemos o interpretamos en otras situaciones, no en aquellas reuniones que teníamos tomando caracoles, tomando cerveza a final de temporada, ¿no? Para unificar criterios y llevar siempre una misma política de cuánto costaba tanto el derbi, cuánto hacíamos las cositas para aquellos juntos, que se hicieron aquellos carnets juntos y tal. Pero luego suceden cosas que a veces incluso las personas que dirigimos se nos van de las manos y se malinterpretan o se interpretan de otra manera y pues me imagino que pues, ciertas decepciones te llevan a caminos diferentes y entonces a optar por otras cosas. Aquel proyecto hubiera sido como mínimo de plata. Es que no había duda, es que había una generación de plata para arriba. Que había una generación entre 6-7 jugadores de Petrel, 6-7 jugadores de Elda y 2 retoques porque querríamos traerlos para haber hecho un equipo de plata, pero vamos, de mejor de lo que hay hoy en día, seguro, sin duda. Qué lástima. Pues sí, la verdad que sí. Quizás sea una de las cosas, algunas de las cosas que tengo clavado aquí, porque al final las cosas se rompen y bueno, yo me siento de Elda y de Petrel, mis fiestas son las de Elda, vivo en Petrel, mi pasión, mi club es aquel. Yo tengo una alma un poco encontrada, pero bueno. ¿Mitad Elda, mitad Petrer? Mitad Petrer, mitad Elda. Al revés, o sea, da igual, ahora ya es indiferente porque he vivido las dos cosas. Y también te pido brevedad ahora, ¿el femenino en Petrer cómo está ahora mismo? Pues ahora mismo parado, solamente teníamos 5 chicas en senior con capacidad para poder jugar y económicamente pues era muy costoso el hecho de gestionarlo y al final parece ser que no va a salir, siguen buscando las chicas también posibilidades de más patrocinios y demás, pero es complicado, es complicado. Cuando sí que vamos a sacar equipo de senior es el año que viene, porque el grupo que sigue con Bryce ahora mismo de juveniles, tenemos 3 o 4 chicas que ya saltan de juveniles y van a seguir entrenando con el juvenil, y el año que viene ese grupo que está súper unido va a jugar todas las chicas, y ahí es cuando sí que vamos a tener equipo senior con proyección hacia arriba. Es decir, me refiero que van a nacer como senior y van a estar jugando, porque es que de otra manera no ha funcionado. Había chicas de aquí, chicas de allá, chicas de tal, y al final, a mitad de temporada, 4 entrenando, un dineral para pocos objetivos y no salió bien. Eres un gladiador del balonmano, Miguel. ¿Perdón? Que eres un gladiador del balonmano, es bueno, decir, sigo luchando. Te he visto en un prepartido. Me acuerdo, entre otros mucho tiempo, me acuerdo de uno que acabó el partido de voleibol y claro, ya no abandonamos la cancha de Petrer y seguimos allí viendo lo que a lo mejor no se suele ver. Porque el aficionado y la gente de prensa, etcétera, vamos un poco como a mesa puesta, ¿no? En el sentido de que llegamos al pabellón y está todo puesto, ¿no? Para entenderlo. Pero claro, no se ve probablemente todo el trabajo de antes. Y yo ese día te vi, bueno, fue impresionante, en poco tiempo, la cantidad de cosas que hiciste allí para dejar la pista de balonmano en condiciones junto al resto de compañeros del club. Sí, siempre hay un trabajo detrás para que la publicidad, que es lo que a nosotros nos da un poquito la vida, pues se presente con el mejor aspecto y luego pues evidentemente pues hay que recoger, hay que limpiar un poquito, dejar un poco las cosas en condiciones porque bien detrás, Petrer sabemos que es un pueblo que tiene un pabellón, digamos,
disponible. Tenemos que ir reivindicando otro pabellón, ¿eh? Sí, bueno, pues mira, desde aquí aprovecho y lo reivindico. Yo creo que tanto el deporte de Petrel como los deportistas de Petrel creo que ya toca. No sé si con mejor o peor criterio, pero habrá que hacer un pabellón porque el deporte en Petrel lo está pidiendo a gritos, a gritos. Los niños en la escuela con 60 niños no pueden entrenar hoy en día en una pista de asfalto. Eso es imposible pensar eso ya hoy en día. Creo que Petrel lo necesita. Miguel Llorens Requena, que ha sido un placer hablar contigo, que han sido 20 minutos apasionantes de escucharte, ¿eh? Te lo digo con toda franqueza y con toda sinceridad, y que también con esta misma sinceridad te digo que enhorabuena, porque realmente lo que tú haces por el balonmano es absolutamente impagable. Yo solamente mucha gente como tú. quería cerrar un poquito la entrevista con algo que llevo clavado aquí dentro en el corazón, ¿no? Desde hace unos años, justo después de la pandemia. Como directivo tuve que hacer algo que nunca hubiese hecho, sobre todo para una persona que no se lo merecía en absoluto. Y por las circunstancias que algunos del grupo que jugaban entonces nos vimos obligados un poco a hacerlo, ¿no? Y no es otro que nombrar a Pepe Rizo, el cual apostó por nuestro club en un momento muy complicado, cuando tuvimos, en fin, el chino, en este caso José Luis, dejó el equipo. Nosotros apostamos por Pepe porque sabíamos que era una persona seria, responsable y que no nos generaría problemas. Él vino con todo el corazón y con toda la ilusión del mundo. Sabemos que se preparó, en la pandemia se preparó la siguiente campaña con una ilusión enorme de volver a trabajar, y tal vez por las circunstancias, tal vez por lo que fuera, en primera persona y detrás mis compañeros, no tuvimos el suficiente valor como para haber aguantado, haber dicho no, que se vaya quien tenga que irse, pero Pepe no se merece no entrenar a este equipo o no entrenar a este club por lo que nos dio en aquella época. Entonces, desde muchos años desde que ocurrió, tengo esa cosita, ¿no? Y quiero aprovechar este momento para pedirle perdón, porque hay que saber pedir perdón también de aquel detalle. Entonces, yo, orgulloso del trabajo que hizo Pepe, y de verdad que sentimos mucho, y lo siento, lo que ocurrió, porque luego se demostró al poquito tiempo que, pues eso, los jugadores a veces... Miguel, con gente como tú al fin del mundo. Muchas gracias. Gracias a vosotros, Miguel.